Bienvenidos de nuevo aquí a la Cuadra Talks, otra vez en persona. Esto ya es una nueva modalidad, en persona, nuevo set, ya no solamente online, como dije en el otro programa, lo vamos a hacer híbrido ahora. Vamos a tener las dos modalidades. Y conmigo está Maite Duquela. El que la conoce sabe de qué vamos a hablar antes de que ella empiece a hablar, pero que lo diga ella misma. Maite, aquí no hablamos de que con credenciales, de que ella es fulana, de donde fulano y fulanito, nada de eso. No, yo no tengo nada de eso. No, usted sí tiene. Pero aquí no utilizamos ese protocolo. Así que vamos al mambo de una vez. Maite, ¿cuál va a ser su tema de hoy? Explíqueme. No vamos a hablar sobre medio ambiente, lo que es el tema de políticas ambientales, climáticas, dónde está la República Dominicana, hacia dónde va, cuál es la nueva administración. Espérate, ya de ahí me surgió una pregunta, porque tú sabes que aquí fluimos. Políticas ambientales y climáticas. ¿Cuál es la diferencia entre una política ambiental y climática? Bueno, básicamente la política climática está dentro de las políticas ambientales. Lo que pasa es que se separa para hacer un enfoque en lo que significa todo el tema de mitigación de efectos de gas invernadero, adaptación al cambio climático, resiliencia. Ya eso tiene que ver más con infraestructura, ordenamiento territorial y decir política ambiental es muy general. Entonces, como estamos en la época de acción climática, se separa. Ok. Política ambiental incluye muchísimas cosas. Y yo creo que pocos estados subdesarrollados, como la República Dominicana, que es en eso que nos vamos a enfocar hoy, en políticas ambientales y climáticas para la República Dominicana, tienen la capacidad para lidiar con tantas cosas que tengan que ver con medio ambiente. Sí. La capacidad no la tienen, podríamos decir, pero ¿tú crees que tampoco tengan la voluntad? Bueno, yo creo que incluso más que un tema de capacidad técnica, lo que hace falta es voluntad política y un liderazgo que enfoque la política en general transversal a lo que es el eje del medio ambiente. Y no como que tenemos un ministerio de medio ambiente aparte y hacen campaña de educación, hacen par de limpieza de playa y después tenemos el Ministerio de Turismo que tiene una planificación de desarrollo del sector turístico sin un enfoque ambiental. O el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo sin un enfoque de desarrollo sostenible. O sea, lo que hace falta es priorizar el medio ambiente dentro del esquema de políticas públicas, más que haya una falta de capacidad técnica. Yo creo que hay bastante capacidad técnica, sobre todo en los niveles bajos, o sea, técnicos de los ministerios, que hay muchas personas que tienen enorme conocimiento de lo que es biodiversidad, de lo que es cambio climático, tema de resiliencia, y eso para mí no hace tanta falta en República Dominicana. Ok. Pero ahí vamos a una pregunta que yo quería hacerte, que te la tenía preparada, que era acerca de los retos mayores que tiene la República Dominicana para lidiar con políticas ambientales, con políticas climáticas, etcétera. Y yo creo que eso nos lleva al primer punto. Yo creo que el primer gran problema, el primer gran reto que hay que lidiar es el asunto de la institucionalidad. Ella mencionó que existen varias instituciones, pero que no cooperan y que no existe una coordinación real. Eso se llama institucionalidad. No solamente eso, que quizá tampoco se le da el respeto a los asuntos ambientales que se le debe de dar, sino que simplemente eso está ahí. Claro. Ok, tú dijiste muchísimas cosas. Por ejemplo... En verdad fueron doraciones, pero se sacan mucha vaina. Ah, bueno, pues me fui por ahí pensando demasiado. Con el tema de la institucionalidad, no solamente va el tema de la coordinación, ya que tenemos una política muy centralizada, pero también va el tema de la discontinuidad en los proyectos del Estado, por el tema de que no hay una institucionalidad tan concreta. Entonces sale un gobierno y entra un gobierno con que quiere hacer todo nuevo, con que dice que todos los proyectos de antes no servían y ahora empezamos con nuevas directoras, con nuevo enfoque, nuevo plan estratégico, no hay continuidad. Y política ambiental y climática requiere de continuidad. Entonces eso es un punto muy importante. O sea, de manera inherente, claro, las políticas ambientales requieren de continuidad porque es algo que lo queremos hacer a largo plazo. claro. No es algo que estamos implementando una política económica de un programa económico, no. Es algo que
para nosotros ver los efectos ambientales tenemos que darle 15 años seguidos. Claro. Bueno, en la mayoría de los casos. Y eso es muy importante notar. Pero, ¿por qué tú crees que en la República Dominicana se le da tan poca importancia? Porque yo no he visto como que, bueno, en las últimas propuestas electorales, yo he visto que se ha incluido un poquito más lo ambiental, quizá para apelar a un electorado de clase media alta o de clase media media y joven, que ya está incorporando eso en su sistema de valores. Pero en general allá no se le hace caso a eso. No. Lo que pasa es que uno dice medio ambiente y los políticos están de que, ¿quién tiene eso? Tú sabes, es como que ellos ven educación, ven tecnología, la MESI, el MINER, Hacienda, economía. Ok, eso es lo top. Incluso cuando ellos hacen el tema de las designaciones de los ministros, lo primero que hacen son esas posiciones. Y usualmente lo que se ha visto desde la creación, o sea, del 2000, que se creó el Ministerio de Medio Ambiente, lo que se ha visto es que ese ministerio es como que el que sobra. Ah, yo te debo un favor, te pongo ahí. Y se vio en esta administración también. O sea, Ay. ustedes lo saben. Pero nada más son los políticos. Ah, no. O también es el electorado, la gente, todo el mundo. No, porque es una cultura. O sea, históricamente nosotros no le hemos dedicado lo que es recursos humanos, lo que es financiero, ni tampoco en temas de educación. Eso nunca se ha priorizado en ningún currículum en República Dominicana. Entonces, históricamente, desde la sociedad civil incluso, no se ha visto un movimiento ambientalista fuerte hasta ahora. Sí. Bueno, fuerte más o menos, porque sí. Yo viniendo de un país desarrollado, yo viniendo de una perspectiva quizá extranjera, viendo hacia la República Dominicana, yo no lo veo como un movimiento fuerte, yo lo veo más bien como un pequeñito nicho. Pero, respecto a los años pasados, definitivamente es un movimiento mucho más fuerte. Pero yo creo que también hay mucha gente, jóvenes, yo he escuchado mucho el argumento, de que en un país donde se está pasando hambre, en un país donde las personas están alfabetizadas, en un país con tantos problemas estructurales, donde hay gente que sobrevive con pocos dólares al mes, eso no debe ser una prioridad. Es como, yo no sé si vieron un lío con la perrita Trufa en las redes sociales, que era una perrita que le entraron a patar. Sí, claro. Tú luego de varios días que el asunto se estaba ventilando, la gente decía, hay más problemas que eso, porque veían como el asunto de los derechos de los animales como una frivolidad ante todos los otros problemas estructurales que los seres humanos están sufriendo. Sí. De igual manera, así mismo se ve el asunto del medio ambiente. Se ve como que, ¿qué tanta atención le vamos a dar a los árboles y a toda esta vaina cuando hay gente que literalmente se está muriendo de hambre? Mucha gente lo ve así. Entonces, debemos priorizar, según el argumento de estas personas, el desarrollo económico y el desarrollo humano antes de nosotros venir a hablar de sostenibilidad y de medio ambiente. Dame luz con eso. Bueno, ok. Ey, hay que dármela. Tienen que dármela, dale. Lo que pasa es que tú no puedes pensar desarrollo si tú no estás pensando en la preservación del medio ambiente. Porque ¿de qué depende tu desarrollo? ¿En base a qué tú estás desarrollándote económicamente? ¿De dónde salen tus productos, tus insumos? O sea, la economía no es algo abstracto, ni simplemente un mercado financiero, sino que la economía se basa en recursos naturales, en explotación, en temas de servicios ambientales, incluso turismo, ¿de dónde sale el turismo? ¿En qué se basa el turismo? O sea, tú no puedes, por ejemplo, en República Dominicana, vamos a traerlo aquí. Nosotros no podemos pensar en desarrollo turístico si nosotros no pensamos en el tema de la preservación de las zonas costeras y en el tema de, por ejemplo, la acidificación de los océanos como un efecto del cambio climático. Eso es algo que nosotros nos va a dar durísimo, porque nosotros somos estado insular y somos de los top 10 que nos va a dar el efecto del cambio climático. Ahí. Y no estamos pensando en eso, pero estamos pensando que somos los matatán en turismo. Entonces, ¿cómo tú piensas en desarrollo sin tú pensar en eso? Cuando ya tú sabes científicamente que eso te va a afectar al turismo. Yo creo que hay un asunto ahí de paradigmas económicos, yo creo. Yo creo que el paradigma de la sostenibilidad todavía no ha entrado, no se ha incrustado en el imaginario colectivo. La gente entiende que estamos viviendo la hora y que pensar a largo plazo es como que soñar. Sí, totalmente. O sea, nosotros vivimos aquí. Y cuando yo digo a la gente, y no me refiero al populacho, me estoy refiriendo a incluso
muchachos educados, universitarios. Ustedes saben de qué yo estoy hablando, de ese grupito. No, y yo también. O sea, yo he vivido eso de primera mano. O sea, en el colegio y en la universidad también, donde se supone que hay personas que están en un alto nivel de estudio, el medio ambiente no cae como un eje prioritario. Pero yo siempre he dicho que como tú tienes que entender de qué forma se conectan tus acciones y las acciones de nosotros ahora, o sea, a nivel colectivo, con la preservación del medio ambiente y cómo eso se reprosiga para atrás. O sea, cómo eso te afecta a ti. Desde que tú entiendes eso, ya te entiendes la importancia de lo que son las políticas ambientales, por ejemplo. Entonces, algo tan sencillo como que tú entiendas la importancia del manejo de residuos sólidos. Cuando tú lo entiendes, tú dices, a ti te importa, tú echas la botella de plástico, en vez de donde sea, tú la tiras en un zafacón que esté clasificando los residuos. Tú sabes. Totalmente, totalmente. Y eso, nos fuimos por ahí, por institucionalidad, por asuntos socioculturales. Y yo creo que la pregunta que yo dije que yo iba a hacer, y que de hecho había hecho en parte, de cuáles son los mayores retos que tiene la República Dominicana en términos de formular política ambiental, ya respondimos dos. Una es la institucionalidad y el otro es el aspecto sociocultural del que estamos hablando. ¿Qué otros retos grandes tiene la República Dominicana en términos de formular políticas ambientales y climáticas funcionales? Ok, yo siempre digo esto para todo tipo de política pública, pero específicamente en políticas ambientales, esto es muy importante y es el desorden a nivel de datos que hay en República Dominicana. La data, loco. Es verdad, o sea, se subestima la importancia de la data. Porque para tú hacer política ambiental, tú necesitas una base científica. O sea, tú necesitas como mínimo, saber en qué estado estamos, ya sea si es una política a nivel local, o sea, tipo municipal, como si es a nivel nacional. En qué nivel estamos, cuál es tu meta, o sea, tú quieres aumentar la cobertura forestal, ok, ¿dónde estamos? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Tú no puedes como que bloquear y sembrar un par de arbolitos por ahí donde te dé la gana. Entonces... Invitar al urbano, de que una fotico. Una fotico, a los focos que sube a tu página de que estamos sembrando árboles y vaina. Coño, abusador. No, no te quilla. Ya se quilla. No, está muy chido. Pero bebe, que yo soy el único que estoy bebiendo aquí. Tato. Ey, yo no ando con gente lightweight. Hay que beber en este programa. Bueno, síganme diciendo retos. Ok. Para que vayan contando. Institucionalidad, aspectos socioculturales y ahora data. Más retos. Bueno, lo dijimos al principio, pero es un tema de voluntad política. O sea, no solo de voluntad política de priorizar el medio ambiente, sino de cómo lo hacemos. O sea, cómo coordinamos el Estado para que se enfoque en política transversal ambiental y que en todo, o sea, ya desde el currículum de los estudiantes de básica y secundaria hasta que tú cierres los vertederos a cielo abierto. Ay. Vertedero a cielo abierto. Oye, pero en términos, bueno, ya tú dijiste otra cosa que quedó por ahí, pero por ejemplo tenemos el asunto de que somos un estado insular. Uh-huh. Hay aspectos en cuanto a los recursos naturales, en cuanto a la geografía, la geología de la República Dominicana, que de por sí representan un reto para combatir lo que tiene que ver con políticas ambientales y climáticas. O sea, sí. Nosotros, o sea, como estado insular, nosotros tenemos mucho que ver con el tema de los arrecifes y el tema de la biodiversidad costera o biodiversidad marina, vamos a decir. Yo a veces me olvido del mar así, pero es algo importante. Yo no sé, o sea, a nosotros nos resulta como que normal, no pensé en eso, pero como que es hasta casi ridículo, como que estúpido que nosotros como República Dominicana, que somos una islita, no se nos ocurra ni pensar en preservar lo que nos rodea. O sea, nosotros estamos rodeados de océano. ¿Tú sabes lo que pasa? Lo que pasa es que a la gente se le hace difícil salir de su burbuja. Yeah. De su esfera de prioridades inmediatas. La gente lo que está pensando es lo que tiene inmediatamente. Y si acaso quiere preservar algo, quiere preservar las zonas verdes que hay por su casa, pero se le hace difícil pensar de que en un arrecife, honestamente. No, full. Eso no es algo que nosotros vemos todos los días.
No es algo que vemos todos los días. So, debe ser inculcado, debe ser discutido para que se le vaya metiendo a la gente, para que vaya siendo parte del imaginario colectivo. Eh, ya aterrizándolo a lo que es la administración actual, que asumió el pasado 16 de agosto, ¿cuáles son los retos de esta administración? ¿Y cómo tú ves la proyección que se le está dando a las políticas ambientales en esta nueva administración? El cambio, ¿va sí o no? ¿Va sí o no? En verdad, el cambio ha estado duro en el ministerio. Sí, o sea... Pero, Ay. o sea, es fácil brillar cuando lo que tuvo atrás de ti no tuvo tan bacano. O sea, fue una porquería. Exacto, porque yo sentí, y no estamos dando payola ni nada por el estilo, aquí somos más independientes que ya tú sabes. Somos indie, esto es la cuadra. Pero yo sentí que quizá para utilizarlo como proyección política, Domínguez Brito tuvo una gestión más o menos. Sí. O sea, se movía el tipo. Pero porque él iba a aspirar a la presidencia. Entonces, él estaba haciendo su política a través de un buen trabajo, ¿no? Y luego, ¿qué sucede? Cuando sale Domínguez Brito y entra este tipo, que es no solamente un inepto, un irrespetuoso, un tipo que está ahí por estar ahí, ya hay un bajón en cuanto a políticas ambientales. Y ya como tú dices, después de ahí, lo asume otro tipo que como Domínguez Brito, ay, Dios mío, está buscando proyección política. Entonces ya ahí se va a ver el trabajo, como tú estás diciendo. Pero ¿cuáles han sido las cosas que tú dices? Bueno, sí, ha habido un cambio. Full, pero déjame echarme un chin para atrás para mencionar el tema de Domínguez Brito. Y ahí es que tú te das cuenta cómo ese ministerio siempre es como la sobra de las designaciones. Y como que, yo te voy a poner ahí. Pero si yo te quiero proyectar, yo te pongo ahí y tú haces un buen trabajo. Entonces el ministerio y el trabajo de política ambiental va a depender de quién es el ministro. Y ese es el problema. Entonces fíjate cómo con Domínguez Brito el ministerio brilló pira. No te voy a decir que fue de que, el Maduro, pero en verdad el Maduro desde que se promulgó la ley que fue en el 2000. O sea que no tiene nada ese ministerio. Pero cuando vino Ángel Esteves, que en verdad vino de Agricultura, que es un choque hasta teórico de lo que tú sabes que ministro de Medio Ambiente ahora. Exacto. Fue una locura. Y un choque teórico porque usualmente no debe serlo. No debe ser un choque teórico. No. Pero tradicionalmente en la República Dominicana, los sectores agricultores le importa una M el medio ambiente. Si tenemos que erosionar el suelo, desbaratar el final, nosotros lo vamos a hacer para producir más cosecha, ¿no? Claro. Y entonces un tigre que viene de ahí, tú lo metes en medio ambiente. Lamentablemente se ve como, o sea, es un sector de los sectores más importantes a nivel económico. Es como tú pones un sindicalista en el Intran, más o menos. Ya. Pero sí. Ya me lo he explicado de ahí, no está. No full, pero en verdad tú tienes razón. Y ese fue el problema con el choque de, vamos a decir, imagen del Ministerio de Medio Ambiente. Y era como que a mí no me importa nada. Entonces, cuando viene ahora Orlando Jorge Mera, primero hubo mucha expectativa desde la sociedad civil de quién iba a ser designado como Ministerio de Medio Ambiente. Primero, y tú lo mencionaste ahorita, que no te respondí, el tema de las propuestas de campaña brilló un poco más lo que es economía circular, medio ambiente, desarrollo sostenible, sí, que lo que se mencionó de que en 2016 y muchísimo menos que en 2012. Como que ahora sí se está mencionando el medio ambiente. ¿Pero por qué? Porque ellos se ajustan a la demanda. En estos, por lo menos 8 años, la sociedad civil ha tenido como una voz mucho más fuerte. No necesariamente que el nicho ha crecido, pero que se ha destacado más, exacto. Entonces, ahora hubo mucha expectativa de quién iba a ser ministro. Y cuando designaron a Orlando Jorge Mera, en verdad, la sociedad civil, no me voy a incluir ahí, pero en verdad, la sociedad civil estuvo muy decepcionada. Usted y yo estábamos ahí. Estábamos decepcionados todos. Estábamos decepcionados, pero porque se esperaba un perfil a nivel de lo que nosotros se supone que estábamos esperando que era el Ministerio de Medio Ambiente. No, entonces, te paro ahí. Los políticos, la oferta no ha cambiado, lo que cambia es la demanda. Y la oferta se adecua a la demanda que cambió. Porque si no cambian,
aunque sea un chin, porque no vamos a decir que es lo último de los muñequitos, si no cambian aunque sea un chin, entonces van a tener problemas en el camino. Ujú. Especialmente como un gobierno nuevo que está tratando de adquirir cierto nivel de legitimidad y que se le cuestiona todo, básicamente. Eso es, o sea, el PRM entró en una época generacional, o sea, generacional a nivel política, que es la que más está atenta a lo que es el accionar político. Entonces, ellos están en la mira de todo, cualquier movimiento, para afuera. Es como el cancel culture a nivel de redes sociales. Todo el mundo está activo. Entonces, como son tan vulnerables a lo que dice la sociedad, ellos están como que, tú sabes. Exacto, son muy vulnerables y hay que destacar que son muy vulnerables no solamente por la demanda política, sino también por circunstancias específicas. Un gobierno que viene haciendo amarres para poder ganarle a otro gobierno que básicamente estaba demasiado arraigado Claro. y que se le hacía difícil ganar por sí solo, etcétera, etcétera. Entonces, ya que dijimos eso, ¿cuáles son los avances que ha hecho esta administración? Porque tú dices, déjame darle un chip para atrás. Sí. Pero ¿cuáles son los avances que ha hecho esta administración que tú dices que lo han hecho realmente mejor? Yo no sé si mejor, pero para mí el ministerio está haciendo lo que debería de hacer. Se lo aplaudo porque nunca se ha hecho, pero no es como que tú estás haciendo más del mínimo. ¿Tú entiendes? Dame dos ejemplos. Por ejemplo, se está haciendo el tema de las sanciones y llevar a la justicia a personas que están violando los reglamentos de áreas protegidas. O sea, por ejemplo, el tema de agricultura ilegal, el tema de asentamientos, o sea, ilegales, gente que se muda para esos sitios. Se está despojando y también se está llevando a la justicia, que antes eso no se veía. También se está haciendo un tema muy importante de fiscalización con el tema de la permisología ambiental. Tú sabes que para tú construir, tú tienes que buscar par de papeles, qué sé yo, que incluyendo un permiso ambiental. Que ellos hacen, se supone, que una auditoría, una evaluación, te aprueban el proyecto y Y el eso cercano... cuando tú vas a construir cualquier cosa. Sí. Ok. Y sobre todo proyectos, por ejemplo, turísticos, que tú necesitas un terreno y ahí tú vas a construir. Entonces, la gente que estaba más o menos cercana al medio ambiente o que saben los movimientos, saben que a través de ahí se hacía mucha corrupción administrativa. Sí, Porque yo te apruebo el proyecto a cambio de, tú sabes. sí. Entonces, ni siquiera había una fiscalización interna, o sea, del ministerio, para yo dar seguimiento a los protocolos que se supone que yo debo de estar evaluando de tu proyecto, después de que yo te apruebo. Entonces, ahora empiezan con ese tema de fiscalización, algo que está desde su mandato. Claro. Entonces, eso es más o menos lo mínimo. No es de que ustedes están, de que están los matatanes, tú Sí, sabes. sí. Pero realmente es necesario llegar a lo mínimo para tú comenzar a correr. Claro, ¿Me para tú entiendes? comenzar a construir ya desde una base. Yo creo que para mí, o sea, el rol de este ministerio de estos 4 años tiene que ser sentar las bases institucionales de lo que va a ser una política continua ambiental y climática de República Dominicana. Claro. Ese para mí es el Hasta objetivo. hasta que, como depende de un ministro, vengan y pongan otro ministro que no quiera proyectarse políticamente, sino que lo pongan ahí por ponerlo, como pasó en la Como ha administración pasado. pasada. Y, o sea, no podemos negar que la designación per se de Orlando Jorge Mera no fue, o sea, fue una muestra de no priorizar el medio ambiente. Claro, Y así claro. fue como lo vimos desde la sociedad civil. No, Incluso, y así, y yo creo que esa es la lectura política correcta, ¿no? No lo estamos priorizando, lo estamos poniendo ahí porque necesitamos ponerlo ahí. Y, bueno, se como lo ganó, siempre ha pasado. como siempre El ha pasado. ministerio de sobra. Claro. O sea, Y hay que destacar que los ministros, siempre los que quieren defender estos asuntos, dicen, por aquí los ministros son personas de confianza del presidente y todo lo demás. Sí, pero al mismo tiempo tienen que ser personas capaces. Busca personas de confianza y capaces y que tengan experiencia en el asunto para tú ponerlas ahí. No simplemente una persona de confianza, porque si así pon a tu primo. Una persona de confianza, un guaremate, ponlo ahí. No, no es así. Eso no es lo que es un ministerio. Al que le sirve el sombrero que se lo ponga y coge ese boche. bueno, y una de las cosas que a mí me molestaba más cuando se estaba discutiendo la designación de Jorge Mera era que mucha gente decía, bueno, lo que pasa es que un ministro lo que necesita es saber sobre administración, sobre un manejo de recursos, sobre un manejo del tema de la operatividad del ministro y de dar la cara, ¿right? Pero cuando, por ejemplo, se habla de la designación del Ministerio de Educación,
Si ponen a alguien ahí que no tiene capacidad, que no tiene especialidad en tema de educación, la gente se le tira arriba. O en la MESI, o en Hacienda, o en Economía. Ah, pero cuando es medio ambiente, él nada más necesita administrar. Sí. Entonces, sí, no, así no es. Se tiene ese asunto. Y bueno, algo que se hizo interesante fue que como ya teníamos una ficha política como ministro, reforzamos en los viceministerios con personas que quizás tengan la capacidad técnica para lidiar con esos asuntos. Sí, no, y eso fue una exigencia directa de la sociedad civil. No sé si tú viste más o menos ese movimiento, pero la gente dijo... Sí. Y hay que felicitar al gobierno porque respondió rápido. Eso sí, o sea, hay que decirlo. Respondió rápido, o sea, ve demandas y busca respuestas. No, este es el gobierno que responde. Es un gobierno que responde, que puede ser, si se hace de manera excesiva, mala, pero aquí no estamos haciendo análisis político. Vamos a saltar eso. Vamos a saltar esa parte. Entonces, finalmente, ¿qué tú esperas o qué tú quisieras que fueran los siguientes pasos de esta administración y quizás de una siguiente administración para nosotros realmente sentar las bases de lo que necesita hacerse en los próximos 10, 15 años en términos de medio ambiente en la República Dominicana? Bueno, wow. Lo primero es aplicar las leyes. O sea, hay algo tan sencillo como lo que es implementación de leyes en términos de la ley de medio ambiente, que es muy general y abarca muchísimas cosas. La ley que acaba de promulgarse, que es la ley de gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos. Por ejemplo, el tema del Consejo de Cambio Climático. Todo eso es muy importante a nivel institucional, para entonces tú sentar las bases de lo que sería como una arquitectura de política ambiental y política climática. Y tiene que haber un enfoque mayor, y creo que lo hay ahora mismo, sobre el tema del financiamiento de proyectos y programas de cambio climático. O sea, lo que es resiliencia, adaptación, mitigación de gases de efecto invernadero, pero también una coordinación con todos los ministerios. O sea, tú no puedes hacer política ambiental sin la coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. O sea, tú necesitas eje transversal en economía, planificar a nivel desarrollo sostenible, o sea, imposible. Esas son esencialmente bases. Y lo están haciendo. De construir una institucionalidad. Hay que dársela. Hay que dársela en que la están haciendo. Ahora, hay que ver si se puede sostener eso en el tiempo. Bueno, yo creo que cualquiera que tenga una pregunta debe dejarla ahí en los comentarios, tanto en Instagram como en YouTube. Y fue un placer conversar con Maite Duquela. La quiero ver de nuevo por aquí, ¿eh? Bueno. Difícil esa mujer. Meter aquí con una cámara y un micrófono, difícil. Cualquier pregunta se la vamos a responder en los comentarios, tanto desde la cuadra como Maite como yo. Y vamos a darle para allá. Gracias por sintonizar.